con Liz Palareso y Gabriela Galárraga. Que el correísmo buscaba entorpecer la investigación sobre el caso Metástasis, asegura la fiscal Diana Salazar. Pues el contacto con Ronnie Aliaga en la Comisión de Fiscalización apuntaba a provocar que se excusen del proceso. Lo dijo este martes en una entrevista con CNN. Se intentó contaminar la investigación del caso Metástasis, fue lo que dijo la fiscal general del Estado en su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización, luego de conocer que se conectaría a Ronnie Aliaga, procesado en este caso y prófugo de la justicia. En una entrevista con CNN explicó cuál cree que era la estrategia. Caía en esta emboscada y al día de mañana tenía que separarme del conocimiento de la causa porque ya se mantuvo este contacto con el procesado fuera de la audiencia conforme lo establece nuestra legislación. Hacia eso va, buscar la impunidad. E insiste que se trató de una emboscada donde primero se aseguraron de que asista en persona y después la sorprendieron con una conexión de última hora. Porque es parte propio de las estructuras criminales actuar a la sorpresa. La sesión fue convocada de manera presencial. No existía un link, por ejemplo, de conexión, y ahora mismo le vamos a pedir a la presidenta de la comisión que indique quién hizo esa conexión, qué contacto mantuvieron, porque por lo menos al correo, además con varias insistencias durante el fin de semana, porque querían asegurarse que asista la fiscal general para presenciar este show. Salazar dice que no solo podría configurarse el delito de fraude procesal, sino hasta el de obstrucción de la justicia. Temas que se investigan. Que la presidenta de la comisión el día viernes ya indicó que la fiscal deberá elegir si entre asistir a la audiencia del caso Metástasis o ir a defenderse del juicio político. Este es un conjunto de acciones sistemáticas que tienen como objetivo limitar la acción del juez o del fiscal en este caso, sí. Y por tanto nuestra legislación la sanciona también porque es un delito. Y todo tiene un porqué, dice Salazar. Movimientos políticos temen que se compruebe sus nexos con el narcotráfico. Damos constancia que esto no estaba en el orden del día. La bancada de Revolución Ciudadana presentó un nuevo pedido de juicio político en contra de la fiscal Diana Salazar por un supuesto encubrimiento de casos de lavado de activos. Desde la Comisión de Fiscalización aseguran que en una retaliación tras lo ocurrido con Ronnie Aliaga. Lucía Clavijo nos cuenta más a esta hora. Lucía, ya estamos contigo. Adelante. ¿Qué tal en estudios? Así es, una nueva solicitud de juicio político en contra de la fiscal Diana Salazar ha llegado hasta la Asamblea Nacional. Esta vez está auspiciado por un nuevo legislador de la bancada de Revolución Ciudadana. Se trata de Héctor Valladares, quien acusa a la fiscal de un supuesto encubrimiento en casos de lavado de activo, pues de las 97 alertas que se habrían levantado en la UAFE, apenas 5 tienen sentencia y otras 12 estarían en investigación. Pero más detalles les cuento en el siguiente reportaje. Pese a que un trámite de juicio político contra la fiscal Diana Salazar está en marcha, para la bancada de Revolución Ciudadana no es suficiente. El asambleísta Héctor Valladares presentó este martes una nueva solicitud para iniciar un segundo proceso de fiscalización, esta vez debido a un supuesto encubrimiento en casos de lavado de activos. Nos hemos respaldado en los informes de rendición de cuentas de la UAFE, pero sí te dice, nosotros pusimos 97 informes en este periodo. Y la Fiscalía de los 97 apenas inició las investigaciones en 12 casos y apenas 5 con sentencia. De acuerdo con Valladares, esta solicitud pasará al Consejo de Administración Legislativa, que definirá si estos elementos se incorporan al actual juicio o si se lo tramita aparte. Ojalá los incorporen al proceso de juicio político que está por iniciar. Desde la Fiscalía General del Estado señalaron en este comunicado que el pedido es una señal de desconocimiento y que actualmente la unidad de lavado de activos tiene 32 causas en instrucción fiscal, 7 en preparatoria de juicio, 23 en etapa de juicio y 8 en impugnación. Para la asambleísta Adriana García de Gente Buena, esto es una retaliación tras el incidente ocurrido en la Comisión de Fiscalización por la comparecencia de Ronnie Aliaga. Son respuestas que ustedes también pueden ver. Aquí no es quién golpea más, a quién es simplemente que les guste o no les guste el trabajo de la fiscal. La señora Diana Salazar ha desmantelado no solamente la trama de corrupción en su momento de ciertos gobiernos, narcotráfico,
y ahora narcopolítica. Al respecto de ese tema, la presidenta Pamela Aguirre anunció que ya respondió a la Fiscalía y que desconoce el paradero de Aliaga. Respondí a la señora fiscal general de manera inmediata informando que yo desconozco el paradero del señor Ronnie Aliaga. No conozco. ¿Mantiene comunicación con Aliaga? No. A la par, al interior del legislativo ya se analiza una posible suspensión contra Aguirre, que en caso de configurarse le impediría estar durante el juicio político. Y bien, sobre el incidente ocurrido días pasados en la Comisión de Fiscalización, está pendiente que la asambleísta Gisela Molina presente su denuncia en la Fiscalía por supuesta obstrucción a la justicia y también una queja ante el Comité de Ética. Nosotros estaremos pendientes de la información. Continúen ustedes en estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Lucía. Muchísimas gracias. El proyecto de reforma a la ley de extinción de dominio enviado por el presidente Daniel Noboa plantea al menos 4 cambios que buscan simplificar el proceso. Uno de los planteamientos es que ya no se requiera sentencia penal condenatoria. La mayoría de ecuatorianos aprobó el pasado 21 de abril la propuesta presidencial de simplificar el procedimiento de la ley de extinción de dominio y que así el Estado pase a ser de forma más expedita titular de los bienes de origen ilícito. En el proyecto reformatorio enviado a la Asamblea, el presidente plantea al menos 4 cambios. Respecto a los delitos que pueden ser sujetos de extinción de dominio, en esta ley que se refería a delitos específicos, es decir, de manera taxativa se establecía, por ejemplo, el cohecho, el peculado, delitos relacionados con la tenencia y tráfico de estupefacientes, y ahora encontramos que en la redacción que propone se refiere a principalmente es decir, que los delitos que están enumerados ahí no serían taxativamente eso, sino serían más bien de manera ejemplificativa, abriendo la posibilidad a que todos los delitos que están en el Código Orgánico Integral Penal puedan ser sujetos de una acción de extinción de dominio. Otra modificación es que ya no se necesitará la declaración de sentencia penal condenatoria para iniciar la investigación y la fase jurisdiccional de extinción de dominio. Lo que busca es que no exista una suerte de prejudicialidad, es decir, que no necesariamente para extinguir el dominio de patrimonio mal habido, yo haya tenido que obtener una sentencia penal previa. Además, se busca modificar los tiempos de las fases del procedimiento. Por ejemplo, la fase de investigación pasaría de 6 meses a 2 meses, mientras que la fase judicial tiene una modificación aún más profunda. Antes usted tenía para contestar la demanda y bien podía contestarla o no, y el efecto jurídico es que se continúa el proceso con los tiempos regulares. Lo que señala ahora el presidente Noboa es que una vez citado con la demanda, la persona a quien se le acusa ha obtenido el patrimonio de manera ilícita, si no llega a contestar la demanda, se entiende básicamente que ha aceptado y el juez tiene que dictar sentencia extinguiendo el dominio de los bienes. La Asamblea tiene 60 días para tramitar este y los otros 5 proyectos reformatorios enviados la noche de lunes. Las bancadas legislativas coinciden en que se debe crear una comisión multipartidista únicamente para tratar los 6 proyectos de ley enviados por el presidente tras el triunfo en la consulta popular. Los plazos ya están corriendo y los legisladores esperan alcanzar a dar tratamiento incluso antes de culminar los 60 días. ¿Cómo tratar los 6 proyectos de ley enviados por el presidente tras la victoria de la consulta popular? Es algo que desde hoy se analiza al interior de la Asamblea Nacional. En total tienen 60 días para darles trámite, pero aún no se define si irán a las comisiones que ya existen o se creará una que se dedique exclusivamente a aquello. Sería reforma al COIP, la Comisión de Justicia. La extinción de dominio tendría que ir a la de régimen económico. Yo creo que se debe crear una comisión ocasional. ¿Por qué? Hay muchísimas reformas y proyectos de ley represados en las distintas comisiones. Esta última opción es la que hasta ahora tiene más apoyo entre las bancadas legislativas. Y aunque por ahora no se define los partidos que estarán presentes, lo que sí es cierto es que nadie quiere quedarse fuera, ni siquiera los independientes. Hemos dado nuestro pronunciamiento, me refiero interno, para cuál va a ser nuestra representante, sería Lucía Pozo. Pero con o sin comisión, desde ADN esperan que el Parlamento le dé la mayor celeridad a los proyectos para que incluso puedan evacuarse antes de que culmine el plazo. Los proyectos llegan ya con las recomendaciones y las sugerencias, ojalá los podemos tener en 40, 45 días. El pueblo ecuatoriano está esperando que estas reformas al Código Orgánico Integral Penal estén ya en funcionamiento para poder combatir la delincuencia. El Consejo de Administración Legislativa será quien defina si se crea esta comisión y luego será el Pleno el que designe a sus integrantes.
El presidente Daniel Noboa continúa en su quinto día de recorrido por Europa. La delegación ecuatoriana cumple agenda en Francia, punto clave para promocionar a Ecuador frente a las bancas e inversionistas franceses. Una aparente gobernabilidad y mejoras en materia de seguridad que ha repercutido en el crecimiento económico son las cartas que el presidente Daniel Noboa presentó ante miembros de la banca francesa e inversionistas de ese país. Así, la agenda presidencial inició desde muy temprano con una reunión con autoridades del Centerview Partner, con quienes se planteó el interés de lograr financiamiento para nuestro crecimiento tecnológico y el fortalecimiento del plan de generación de empleo joven, planteamientos que para el grupo financiero resultaron claves, sobre todo en un contexto en el cual el Fondo Monetario Internacional está en proceso de aprobar un nuevo acuerdo con Ecuador. Esto como consecuencia de sus cambios en materia política y social. La apreciación del Ecuador en la comunidad internacional se mejoró mucho y es un buen momento para hablar de financiamientos, de inversiones. Este no es el primer acercamiento que hace Ecuador con esta banca de inversiones y asesoría de capital a empresas. El pasado 9 de mayo, nuestra embajadora Ivonne Baki ya había avanzado con los diálogos, como se puede observar en este. Los encuentros con inversionistas predominaron esta jornada en Francia, donde el jefe de Estado también se reunió con el vicepresidente de Asesoría Pública y el director de Relaciones Internacionales. Como cierre de esta agenda oficial, el mandatario tiene previsto reunirse con la comunidad ecuatoriana. Y con ello el presidente irá cumpliendo sus últimas actividades en Europa, pues mediante decreto ejecutivo 270 se estableció que su regreso ahora será el 17 de mayo, 4 días antes de lo planificado. Y los contratos colectivos y los sueldos elevados que oscilan entre los 8 y 13 mil dólares mensuales son las problemáticas que persisten en CNEL. El gobierno denuncia la continuación de estas irregularidades. Salen a la luz más causas de la crisis energética por la que atraviesa el país. A la falta de repotenciación del parque eléctrico se suman los sueldos dorados en la Corporación Nacional de Electricidad. Y la persona que más gana en CNEL está justamente en el Departamento de Servicio al Cliente con un sueldo de cerca de $13.500, sí, mensualmente. Pero hay más. Teleamazonas tuvo acceso a este listado del personal de CNEL que recibe beneficios de contratación colectiva. Lo conforman más de 6.000 empleados. Aquí se puede observar que además del sueldo, tienen otros ingresos como el subsidio de antigüedad y el subsidio familiar. En CNEL Guayaquil, un profesional de mantenimiento de subestaciones y subtransmisión tiene un sueldo de $4.300, un subsidio de antigüedad de $5.600 y más los otros beneficios. Este trabajador recibe más de $10.000 mensuales, mientras que un profesional de servicios logísticos y generales gana $8.700, incluidos todos los beneficios del contrato colectivo. Es una salvajada. Desde el gobierno también se denunció que al menos 3.000 empleados de la Corporación Nacional de Electricidad reciben más del 100% de su remuneración. Quiere decir que el que gana $1.000 recibe entre $1.500 y $2.000. Estamos haciendo trabajo coordinado con la ministra de Trabajo, justamente en el marco de revisar este tipo de contratos. En abril del 2024, el Estado pagó más de $14 millones en sueldos al personal de CNEL que recibe beneficios del contrato colectivo, mientras que entre 2018 y 2023 el Estado ha pagado $588 millones, monto que hubiese servido para la instalación de nueva generación eléctrica en el país. Estamos de regreso con más. Existe más de un nexo entre la ex agente fiscal del Guayas, María Coloma, y Leandro Norero.
Uno de ellos fue la venta de una propiedad en Santa Elena, además de una familiaridad que su abogado intenta explicar. Su principal defensa es que no está procesada. Aún así, la ex agente fiscal del Guayas, María Dolores Coloma, fue llamada a rendir testimonio en el caso Metástasis, pues su nombre aparece en conversaciones reveladas en la investigación, así como en las delaciones de Elibe Angulo, hombre cercano a Norero, quien aseguró que Coloma era parte del grupo asesor del asesinado narcotraficante, quien dijo le pagó con bienes inmuebles y vehículos. Por razones de salud, la ex agente fiscal no pudo atender directamente la entrevista solicitada por este noticiero, pero delegó a su abogado, Fabricio Mena, quien niega las acusaciones de Angulo, pero confirma una cercanía entre la ex agente, especializada en delincuencia organizada transnacional, y alias El Patrón. Una cercanía que sostiene una y otra vez. Se puso en pausa durante la década en la que Coloma formó parte de las filas de la Fiscalía, pero que existió antes y después. Ella entra a ser asesora de la Intendencia y de la Gobernación del Guayas por el año 2006-2007. En el gobierno de Correa se establece un proceso de pacificación entre las pandillas. Y es ahí donde conoce al señor Leandro Norero. Esa relación, dice Mena, se retomó luego de que la fiscal dejó la institución. Dice que mientras estuvo en ella no conoció ni supo de ningún caso relacionado con Norero. Pero al salir de esas funciones se retomó el vínculo y no solo eso, se fortaleció. En medio, desde asesorías telefónicas en materia de salud para Norero y su esposa, pues Coloma tiene conocimientos en enfermería también, hasta transacciones, como una propiedad en Santa Elena valorada en $100,000 que Norero vendió y Coloma compró. O también las veces en las que Coloma fue cliente del Tecnicentro de Norero, como lo evidencian estas facturas, y del spa de la esposa de alias El Patrón, según cuenta su abogado. Lo que ha referido la doctora es que creo que una vez fue al spa, incluso canceló por el servicio del spa. Un episodio especial, el del allanamiento de la casa de Norero en San Borondón. Coloma estuvo ahí, presente, por pedido del narcotraficante. Llega ella y se quedan hasta la madrugada, esperando aparentemente que llegue el allanamiento, que lleguen las autoridades. Y la doctora dice lo único que hace es constatar a ver si todo estaba en regla. Y además habían 2 menores de edad, hijos del señor Norero y de su cónyuge. Ella lo único que hizo es quedarse con esos niños porque iban a ser entregados a la DINAPEN, y lo que hizo es la doctora, por un acto de humanidad, no le entreguen y yo me hago cargo de los niños hasta que venga la abuela materna. Su defensa insiste en que se trató de ayuda desinteresada por parte de la ex agente fiscal, que investigaba a narcotraficantes, a organizaciones criminales transnacionales, pero que su abogado insiste no tenía idea de las actividades de Leandro Norero. Puede ser que pecó de confiado, ¿sí? Sobre todo su acto de humanidad. El caso de corrupción que involucra al excontralor Carlos Polit ante la justicia de los Estados Unidos podría tener repercusiones en el Ecuador. El movimiento Construye solicitó a la Fiscalía que investigue a 3 personas mencionadas en el caso. Gustavo Jaramillo informa. Dirigentes del movimiento Construye presentaron una noticia a crímenes ante la Fiscalía General del Estado para solicitar que se investigue a José Serrano y Pedro Solines, 2 exfuncionarios del expresidente Rafael Correa, además del empresario Diego Sánchez, indicando que podrían estar implicados en delitos relacionados con el pago de sobornos mencionados en la Corte de Miami durante el juicio contra Carlos Polit, excontralor. La justicia de Estados Unidos, en el caso llamado Estados Unidos contra Polit, ha comenzado una investigación de larga data. El señor Polit ha sido enjuiciado y ha sido encontrado culpable por una red de sobornos que fueron lavados en el sistema financiero de los Estados Unidos. En el marco de las investigaciones, el 17 de abril el Departamento de Justicia acepta las declaraciones del señor Diego Sánchez, quien es un empresario de seguros de nuestro país, donde indica que no solamente Polit recibió estos sobornos por parte de él, sino también el señor Solines, actual alcalde de Milagro, que llegó allá precisamente por la Revolución Ciudadana. En el marco de las investigaciones, el señor Diego Sánchez ha dicho que el señor Polit ofreció ayudarlo cuando le quitaron sus contratos. Una vez que le devolvieron esas cuentas, se dice que el señor
Solines le pidió el 30% de la prima, 2,5 millones tenía esa prima, le pidió $750,000, que se repartieron de la siguiente manera: 250,000 para el señor Solines y $500,000 para el señor Carlos Polit. Ante lo expuesto por los líderes del movimiento Construye, esperan que Fiscalía abra un proceso de investigación en torno a estos delitos que podrían estar relacionados de estos exfuncionarios del expresidente Rafael Correa, como es delincuencia organizada y cohecho. La empresa que brindaba servicio de monitoreo a los grilletes electrónicos no se encuentra en el país desde hace 6 años. No obstante, los aparatos se siguieron utilizando en reemplazo a la prisión preventiva. El problema con el uso de los grilletes electrónicos va más allá de su manipulación o retiro. El cuestionamiento ahora se centra en cómo los operadores de justicia siguieron dictaminando su uso a pesar de conocer que la empresa china encargada de los monitoreos dejó de brindar el servicio en el país desde el 2018, dejando en total empirismo su control. Así lo afirma el experto en seguridad Christopher Gallegos. Ya no existe un control en tiempo real, por lo tanto la medida termina resultando absolutamente inoficiosa e inútil para los fines del proceso, porque si usted le impone el dispositivo a una persona es precisamente para saber cómo se mueve y eventualmente si se lo quita. De hecho, la Contraloría General del Estado, en un examen especial realizado en el mismo 2018, determinaba además las falencias en la operatividad tanto en el software como en el monitoreo de los procesados, pese a las advertencias y las investigaciones realizadas desde la vulneración del sistema que realizó Fernando Alvarado, quitándose el grillete y huyendo del país. Los magistrados siguieron utilizando los dispositivos como medida cautelar. Está en la legislación penal ecuatoriana, ¿no? Está regulada en el artículo 522, de manera que no importa si no hay dispositivos, pues bueno, eso está ahí contemplado en la ley y mientras no lo reformemos, eso va a seguir como una de las causas probables. Pero a pesar de las deficiencias, la justicia tampoco rectifica, pues hoy, frente a un caso más de vulneración del sistema, en el cual se encontró a Jacobo Bucarán en una fiesta sin el brazalete, un juez tan solo dictó arresto domiciliario, fallo que para el presidente de la Corte de Justicia del Guayas, Francisco Morales, no tiene cuestionamientos. Si la Fiscalía cree que hay indicio de responsabilidad o del cometimiento de alguna acción, tendrá que iniciar el pedido al presidente de la Corte, que soy yo. Hasta el 2022, tan solo el 1% de los 4.000 grilletes electrónicos comprados en el 2016 estaba en stock y seguían colocándose. Pese a conocerse de su poca fiabilidad sobre este tema, este medio solicitó un pronunciamiento al SNAI, pero aún no hemos obtenido respuesta. Y esta tarde se conocerá el futuro del concurso para la renovación parcial del CNE. Previo a ello, miembros del Consejo de Participación reaccionaron a la acción de protección interpuesta por la expresidenta Nicole Bonifaz. A esta hora hacemos contacto con Daniela Valencia. Dani, buen día, adelante. Buenas tardes, compañeras en estudio, amigos televidentes. Así es, previo a instalar esta sesión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, las autoridades de mayoría reaccionaron a esta acción de protección que presentó la expresidenta del Consejo, Nicole Bonifaz, y con la que pretende recuperar su cargo. Estas autoridades de mayoría señalan que esto es desnaturalizado, que carece de argumentos y que además tiene tintes políticos, pues esta solicitud se da cerca de 40 días después de que se dio la sesión para removerla de su cargo. Ellos apuntan además a que esto es un claro ejemplo del abuso de garantías jurisdiccionales. Conversamos con la vicepresidenta del Consejo de Participación, Michelle Calvache, y eso fue lo que nos dijo. Cuando realmente no cabe, se ha hecho en legal y debida forma, cumpliendo los requisitos del artículo 55.5 del COE y 42.4 de nuestra ley orgánica, razón por la cual el Pleno, al ser la máxima autoridad, está facultado a nombrar y remover. En este caso ha cometido varias irregularidades, entre esas 1.200 trámites que quedaron en suspenso durante la administración de la expresidenta Nicole Bonifaz, así como también el detenimiento de varios concursos. Por lo tanto, no
no cabe esta acción, no vamos a permitir que se malucen estas acciones constitucionales y vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para seguir con la institucionalidad del Consejo de Participación Ciudadana. Y bien, a esta hora de la tarde continúa la sesión. Se espera que en el punto 6 del orden del día se reciba a los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección del Consejo Nacional Electoral para que se puedan defender de ciertas irregularidades a las que apunta el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y que tienen que ver con la subida de puntos de algunos de los aspirantes. Recordemos que este concurso ya cuenta con 167 postulantes y que además hay un informe de asesoría jurídica que recomienda destituir a toda la comisión, lo que podría resetear por completo este proceso de selección que ya tiene 3 años de retraso. Es lo que les podemos contar a esta hora. Ustedes tienen más información en estudios. Buena tarde. Buenas tardes también para ti, Daniela. Muchísimas gracias. El presidente de la República, a través de la Secretaría de Comunicación, realiza una aclaración respecto al tema de su hija. En la carta se cita lo siguiente: antes que presidente, Daniel Noboa es un padre de familia que reclama como ciudadano el derecho que le asiste como padre de su hija. La menor estaba con su padre porque judicialmente así lo resolvieron los jueces cuando se reformó el régimen de visitas. No es verdad que la niña fue arrebatada de forma ilegal por su padre, como se dice maliciosamente. En el proceso judicial en el que los derechos de la menor se precautelan, se acordó que la niña estaría con su padre durante el periodo de vacaciones, es decir, desde el 14 de marzo al 14 de abril. No obstante, recién el 18 de abril el padre pudo estar con su hija. Se está cumpliendo con lo que dispone el juez. Los jueces del Tribunal de la Corte Provincial del Guayas han determinado que la niña, Luisa Noboa Goldbaum, tiene que pasar la mitad de sus vacaciones escolares con el padre y la otra mitad con su madre. Tal y como determina la normativa, se puntualiza. Hacemos una nueva pausa y enseguida Nicole Bonifaz busca recuperar la presidencia del Consejo de Participación. Interpuso una acción de protección. Además, muertes violentas se registran en las últimas horas en la ciudad de Guayaquil y Durán, cantones de la provincia del Guayas. Les ampliamos esta y otras noticias al volver. Estamos de regreso con más. Al menos 3 personas fallecieron y más de 20 resultaron heridas en un accidente de tránsito luego de que un bus que transportaba a pacientes de diálisis se volcara en la vía Quevedo-Santo Domingo. El siniestro ocurrió en el kilómetro 14 de la vía. Preliminarmente se conoce que el bus perdió pista y cayó a un río de la zona. La Comisión de Tránsito indicó que los miembros de la Unidad de Rescate y Emergencias Médicas y los bomberos locales brindaron asistencia prehospitalaria a las personas atrapadas y luego los trasladaron a una casa de salud. El ex defensor del pueblo, Freddy Carrión, salió en libertad este miércoles luego de cumplir 3 años en prisión por el delito de abuso sexual. Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia emitió la boleta de excarcelación para Carrión. El caso se remonta a mayo del 2021, cuando en medio de la emergencia sanitaria se difundieron videos en redes sociales en los que se observa a Carrión forcejeando a una mujer que habría sido la pareja de Mauro Falconi, exministro de Salud en el gobierno de Lenín Moreno. Una docena de muertes violentas se registró en las últimas horas en Guayaquil y Durán, provincia del Guayas. 6 personas fueron asesinadas. La noche del martes, sicarios llegaron hasta esta casa ubicada en la ciudadela Abel Gilbert II, en el cantón Durán, territorio de la agrupación delictiva Chonekiller. La vida de 6 de los más de 20 asistentes de una fiesta. Así como sigue esto, estamos mal. Y en Durán no se compone, parece la situación. Todos los días se registran hechos violentos. Sí, esto sigue lo mismo. Los criminales dejaron heridos a otros 6 invitados, entre ellos el padre del cumpleañero. El cantón Durán, que cerró el 2023 con 440 asesinatos, sigue viviendo episodios de extrema violencia que mantienen en zozobra a los habitantes. Es que da miedo, o sea, yo hasta para esperar el bus tengo que estar nervioso mirando de un lado al otro porque no se sabe en qué momento podemos ser atacados por estos individuos, ¿no? En las últimas horas en Guayaquil y Durán se reporta una docena de muertes violentas en 7 eventos delictivos. Todos los crímenes, asegura la Policía Nacional, son por disputa de territorios para la venta de droga.
Mediante labores investigativas, la Policía Nacional identificó y allanó un inmueble que era utilizado como centro de acopio de armas, municiones y explosivos en San Vicente, en la provincia de Manabí. Según la policía, este armamento era utilizado por grupos terroristas para cometer atentados en ese cantón manabita. Los uniformados decomisaron granadas, revólveres y placas de vehículos reportados como robados. Más adelante, el actor estadounidense Mark Ruffalo se escribe con el presidente Daniel Noboa.